¿Sabías que Job, un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, pasó por un sufrimiento indescriptible? Tenía todo: 7 hijos, 3 hijas y una gran riqueza. Pero todo eso fue destruido de una sola vez. ¿Cómo alguien que vivía para Dios podría sufrir tanto? Y la pregunta es, ¿por qué no maldijo a Dios como Satanás esperaba? Job temía que sus hijos pecaran y hacía sacrificios por ellos. A pesar de toda su rectitud, Satanás le dijo a Dios: si él pierde todo, maldecirá al Señor. Y Dios, permitiendo la prueba, retiró todas las bendiciones de Job, excepto su vida. En un solo día, Job perdió sus rebaños, sus siervos e incluso a sus hijos. Imagina el dolor, la angustia, el vacío. Pero aún así, él alabó a Dios, reconociendo que Dios es soberano sobre todo, incluso sobre el sufrimiento. Satanás no se detuvo ahí. Pidió permiso para atacar la salud de Job, y el hombre justo fue afligido con dolorosas llagas por todo el cuerpo. La esposa de Job, en medio de la desesperación, lo instó a maldecir a Dios y morir, pero Job resistió. No cedió. Job, en su aflicción, buscó respuestas. Cuestionó su existencia, lamentó haber nacido, y sus amigos lo acusaron, diciendo que estaba sufriendo por un pecado oculto. Pero Job defendió su inocencia, decía: no he hecho nada malo. Y entonces pidió una explicación a Dios. Job ansiaba un mediador entre él y Dios, y creía que de algún modo tendría un redentor que lo defendería. El sufrimiento físico y mental lo consumía, pero no dejó de buscar a Dios. Cuestionó cómo un ser humano podría satisfacer la justicia divina y por qué los malvados prosperaban mientras los justos sufrían. Y entonces Dios finalmente respondió, pero no de la manera que Job esperaba. Dios no explicó el motivo de su sufrimiento, pero reveló su grandeza y los misterios de la creación. Le recordó a Job que no le corresponde al hombre juzgar a Dios. Job, humillado, reconoció su indignidad y se arrepintió de sus palabras. Fue entonces cuando Dios restauró todo lo que Job había perdido, volviéndolo más rico y bendecido que antes. Los amigos de Job fueron reprendidos por Dios, pues hablaron falsamente sobre él. El sufrimiento de Job nos enseña que el dolor humano es un misterio. Es algo que no podemos comprender completamente, pero que no disminuye la soberanía de Dios. Para los cristianos, la historia de Job es una lección profunda. El sufrimiento de Job es un reflejo del sufrimiento de Cristo en la cruz, donde él también cuestionó el motivo de su sufrimiento, pero nunca perdió la confianza en Dios. El libro de Job nos muestra que, aunque no podamos entender todos los motivos del sufrimiento, podemos confiar en que, al final, se hará justicia por parte de Dios. Dios, al igual que hizo con Job, restaurará todo lo que se haya perdido y nos dará la victoria. Querido hermano, querida hermana, no importa lo que estés pasando ahora, recuerda, Dios está en control. Él tiene un plan para ti. Job confió hasta el final, y su restauración fue mayor de lo que jamás imaginó. Que tu fe también sea firme, como la de Job, y que al final tú también experimentes la verdadera victoria que viene de Dios. Si la historia de Job te tocó de alguna manera, te invito a reflexionar. En momentos de dolor y sufrimiento, ¿seremos capaces como Job de mantener nuestra fe y confianza en Dios? Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, ¿seremos capaces de reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso cuando no entendemos el motivo de nuestro sufrimiento? Piensa en esto. Si este video habló a tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal en nombre de Jesús para seguir recibiendo mensajes de fe y esperanza. Dios te bendiga y te fortalezca en cada paso de tu jornada.